Bien, enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson consiste en un acúmulo de cobre que se debe a un trastorno genético en el metabolismo que condiciona que este cobre no sea fácil eliminarlo. Si vemos el cuadro clínico general, pues podremos ver que las manifestaciones clínicas son muy fácilmente reconocibles, porque se trata de una persona joven, ya sea hombre o ya sea mujer, porque hay una prevalencia prácticamente por igual, tanto en unos como en otros, con afectación hepática más clínica neuropsiquiátrica. Puede tener afectación de los ganglios basales con frecuente parkinsonismo, que es tal vez la clínica más frecuente, con posible coreoatetosis, como tenéis ahí puesto también, y con posibilidad de que haya trastornos que remedan cuadros psiquiátricos tipo psicosis. Por ejemplo, el paciente puede tener alucinaciones, etcétera, etcétera. Cuando hay clínica neurológica, hay un depósito corneal en la membrana de Descemet que condiciona lo que conocemos como el anillo de Kayser-Fleischer. Por lo tanto, la clínica es muy fácilmente reconocible siempre que nos presenten a una persona joven con clínica hepatoneuropsiquiátrica. Aparte, pueden tener también afectación renal con depósito de cobre que lesione también el túbulo proximal y hemólisis, porque el cobre puede ser tóxico también para el hematíe. Si reconocemos esta clínica como muy sencilla, en un caso clínico va a ser muy fácil acertarla, tenemos que ir al diagnóstico. Y el diagnóstico se basa en algunas de las alteraciones que dan lugar a este cuadro clínico. Para eso tenemos que comprenderla un poco para que tengamos que utilizar menos memoria. La enfermedad de Wilson, el trastorno genético en el gen ATP7B, condiciona que el cobre que normalmente se elimina por el polo biliar del hepatocito no es capaz de excretarse hacia bilis. Esa es una, por lo tanto hay un defecto de la excreción del cobre hacia las secreciones biliares. Y la segunda es que el cobre en el hepatocito tampoco es capaz, hay un defecto en los receptores que le reconocen, no es capaz de unirse a la ceruloplasmina. ¿Qué condiciona esto? Al no poder unirse el cobre a la ceruloplasmina, la principal proteína transportadora del cobre en sangre, pues no funciona, digamos, y por lo tanto el cobre circula libre. Al circular libre, lo primero es que no se regula mucho su paso hacia los tejidos y por lo tanto se puede depositar libremente, y por otro lado se puede filtrar también con facilidad en el riñón y puede eliminarse. La consecuencia es que la cupremia estará baja porque la mayor parte del cobre circulante va unido con la ceruloplasmina y el cobre libre sin unir a la ceruloplasmina no se queda en sangre sino que se deposita o bien se filtra por el glomérulo. La ceruloplasmina estará baja, pero simplemente porque el hepatocito lo que hace es reducir su síntesis al ver que no se está produciendo esa unión con el cobre. Y la cupruria estará alta, como es lógico, porque al no ir unido con la ceruloplasmina es mucho más fácil que se filtre en el glomérulo. El diagnóstico, por lo tanto, de la enfermedad de Wilson se basa en estas alteraciones de laboratorio, en el estudio genético y la demostración del aumento del cobre en la biopsia del hígado, que es el órgano en el que resulta más fácil acceder porque obviamente en el sistema nervioso no lo es tan fácil. El tratamiento consistirá básicamente en administrar sustancias que nos sirvan o bien para no absorber el cobre en el intestino o bien para poder eliminarlo más fácilmente, o sea que el antes. Si vemos el resumen, por lo tanto, la causa genética, autosómica recesiva con el gen ATP7B y las alteraciones patogénicas que hemos contado antes, la no excreción biliar del cobre y la no unión a la ceruloplasmina. En cuanto a la clínica, el síndrome hepatoneurológico en una persona joven, recordando hepatopatía crónica, no tan cancerígena como la hemocromatosis, parkinsonismo, posible coreoatetosis, psicosis y el anillo corneal de Kayser-Fleischer. Las otras manifestaciones son menos importantes, digamos. El diagnóstico que se basa en el laboratorio, recordando que lo fundamental tal vez sea la cupruria alta, pero también nos sirve la ceruloplasmina baja. La cupremia baja tiene menos rendimiento diagnóstico, la biopsia hepática que me demuestra el aumento del cobre y el examen genético, como en todos estos cuadros, que se hace también en familiares. En cuanto a las sustancias que nos pueden servir como quelantes o como fármacos que puedan inhibir la absorción intestinal del cobre, tenemos el sulfato de zinc, la trientina y la penicilamina. Son los tres fármacos fundamentales que vamos a utilizar y que en principio podemos usar tanto uno como otro. En cuadros más leves, tal vez solo con el sulfato de zinc. Hay un fármaco que es más o menos específico de la clínica del sistema nervioso central, que es el tetratiomolidato de amonio, pero que ese lo vamos a usar teóricamente menos.